Amén. Vamos a ir a la palabra y mientras eso sucede, vamos a invitar a los niños y a los jóvenes que pasen a su clase. Let's turn to the Word, and as we're turning to the Word, we invite the children and youth to go to their classes. Y hoy vamos a estar en Mateo en el capítulo 13, versos 24 al 30. Today we'll be reading in Matthew chapter 13, verses 24 through 30. Y también vamos a ir a Mateo 13, 36 al 43. As well as Matthew chapter 13, verses 36 through 43. Y hoy estaremos hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Today we will be reading the parable of the weeds. Así que cuando lo tengamos les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a nuestro Dios, porque Él está en este lugar, amén. So today we invite you to stand out of reverence for God because He is in this place, amen. Y dice la palabra, And the Word says, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. While everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. When the wheat sprouted and formed heads, and the weeds also appeared. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió mala hierba? When the owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? Esto es obra de un enemigo, le respondió. An enemy did this, he replied. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranque con ella el trigo. No, he answered, because while you are pulling up the weeds, you may uproot the wheat with them. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha y entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. Oremos. Let us pray. Señor, en esta tarde te pedimos que en el nombre de Jesús hables a nuestros corazones. Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva atrás vacía. Que en este tiempo, Señor, seas tú hablando a cada corazón. Tú conoces qué necesidad hay en cada uno de nosotros. Señor, que vayamos hoy sabiendo que tú hablaste en cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento. You may be seated. Y vamos a continuar hablando de las parábolas. And we will continue talking about the parables. La semana pasada José empezó esta nueva serie de parábolas. Last week, Jose started us off on this new series about parables. Y recordemos brevemente qué es una parábola, porque esto es muy importante durante todo este tiempo. And let's remember what a parable is. Porque es la manera en que Jesús estaba comunicando con su audiencia. It is the way in which Jesus was communicating with his audience. Y la parábola es tomar una verdad terrenal y colocarla junto a una realidad espiritual. A parable is taking an earthly truth and placing it next to a spiritual reality. Y esto es para poder hacer una comparación, permitiéndonos que nosotros podamos entender lo desconocido. This is to establish a comparison, allowing us to understand what is unknown. Entonces Jesús de esta manera captaba la atención de sus oyentes. So in this way, Jesus was capturing his audience. Relacionaba cosas culturales He related cultural y de su vida cotidiana aspects from their daily life para poder revelar verdades del reino. in order to reveal truths of the kingdom. Entonces Jesús sobre todo las está utilizando So Christ then is using them para poder examinar los corazones, to examine hearts, para poder filtrar quienes realmente estaban cimentados en la verdadera fe. and to filter those who were really receptive to the truth.
Porque recordemos que había mucha gente que lo estaba siguiendo. Because let's remember there were a lot of people that were following him. Había mucha gente que decía que creía en él. There were a lot of people saying they believed in him. Había mucha gente que estaba viendo milagros y estaba oyendo la palabra. There were a lot of people who were seeing miracles occur and Pero- were listening to the word. Pero dentro de esa gente también había gente que tenía muchas dudas, But among those people were people that had a lot of doubts. que cuestionaba su deidad, They questioned his deity. que cuestionaba su veracidad. They questioned his truth. Y estas parábolas están sirviendo para que cada uno analice su motivación de seguir a Cristo. And these parables were designed to have people question their motivation for following Christ. Porque de cierta manera estas parábolas son un mensaje indirecto, Because in a certain manner, these parables were an indirect message donde cada uno toma el lugar que cree que debe tener dentro de la parábola. where each person places himself in the group that he thinks is relevant in the parable. Es como cuando alguien tira un comentario indirecto It's like when somebody throws out an indirect message, y entonces lo está diciendo por alguien en particular. but really it's meant for somebody in particular. Y de repente hay un dicho que dicen en México, ¿no? And we have a saying back home Que dice, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? that says, well, if the shoe fits, wear it. Entonces, eso es lo que está pasando, diciendo Jesús, ¿dónde estás tú en medio de la parábola? And so the question then is, where are you in the midst of the parable? ¿Te vas a poner el saco? Will the shoe fit? Entonces, los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué estás hablando en parábolas, So the Señor? disciples come and ask Jesus, why are you speaking in parables, Lord? En este capítulo 13 les dicen los discípulos, Señor, ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? In this chapter, actually, the disciples ask, Lord, why do you speak to the people in parables? Yo me imagino que ellos estaban diciendo, Señor, pero se los puedes decir de manera directa. I imagine that what they were trying to ask is, you can say it in a direct way. ¿Por qué estás como mandando ese mensaje indirecto a Why toda la are you sending multitud? this indirect message into the crowd? Y entonces Jesús les responde de la siguiente forma. And then Jesus responds to them in the following manner. Y les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, pero a ellos no. but not to them. Y es porque ellos sabían por qué estaban siguiendo al Señor. And it's because they knew why they were following the Lord. Ellos ya habían reconocido que Él era el Mesías que habían estado esperando. They had already recognized him as the Messiah they were waiting for. Entonces era muy lógico que todas las enseñanzas de Jesús So it was very logical that all of Christ's teachings, las estaban viendo como una enseñanza para ellos. they were seeing them as a teaching for themselves. Pero había muchos otros que estaban viendo el mensaje de cuestionar a Jesús Many other people were listening to the messages and questioning Jesus. y estaban diciendo, ¿será Él el Mesías de verdad? And so they were asking, is he really the Messiah? No, eso está contradiciendo lo que dice la No, palabra. that's contradicting what the word says. Y estaban tratando de ponerle trampas para And ver so- que Él no era el Mesías. So they were trying to set traps to catch him as being an imposter, not the actual Messiah. Por eso Jesús está filtrando a las personas que lo están siguiendo So Jesus is filtering those who are following him para ver dónde está nuestro corazón. to see where our heart is. Y hasta el día de hoy Jesús sigue haciendo eso. And even now, Jesus continues to do the same. Jesús sigue filtrando para saber dónde está nuestro corazón. Jesus continues to filter to see where our hearts are. Porque podemos venir a la iglesia todos los domingos Because we can attend church every Sunday. y eso no nos hace un discípulo de That Jesús. does not make us a disciple of Jesus. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Podemos estar leyendo la palabra, We can be reading the word, pero eso no nos hace un discípulo de Jesús. but that does not make us a disciple of Jesus. Podríamos estar diciendo y orando cada vez que nosotros comemos los alimentos y dar gracias a Dios. We could be thanking God and praying for our meals every time we eat. Pero eso tampoco determina que somos discípulos de But Jesús. also does not determine if we are a follower of Christ. Los fariseos The Pharisees seguían toda la ley, followed all the laws,
se encargaron de aprender la ley y los profetas, They took it upon themselves to study the law and the prophets, pero seguían dudando de Jesús. but they continued to doubt Jesus. Seguían cuestionando la veracidad de Jesús. They continued to question. Por eso Jesús está viniendo para filtrar dónde está ese corazón humilde, receptivo, So that's why Jesus came, to filter the receptive and humble hearts, para que ese mensaje sea transformador, so that the message could be transforming, para que entonces Jesús intencionalmente So pueda that ver Jesus y could- transformar nuestra vida. intentionally transform our lives. Entonces, por eso viene ahora con esta nueva parábola And so that's why he comes with this new parable. y comienza a hablar y diciendo, el reino de los cielos nuevamente es como un hombre que sembró una buena semilla. So he starts off by saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Jesús está empezando a pesar el corazón de los oyentes. Jesus is starting to prepare the hearts of his listeners. Vuelve a hacer esta comparación para que ellos empiecen a analizar dónde están dentro de la parábola. He once again starts to share this story, this parable, so that they can analyze themselves and ask, where am I in the midst of this parable? Y empieza a contar esta parábola del sembrador. And so he starts telling them about this parable of the sower. Y entonces dice, mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y While se fue. Everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Y continúa diciendo, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. When the wheat sprouted and formed heads, and the weeds also appeared. Jesús está diciendo, ¿quién de ustedes es el trigo y la hierba mala? Está hablándole a su Jesus audiencia. is talking to his audience and indirectly asking them, who are you, or what are you, the wheat or the weeds? Porque aquí hay cuatro aspectos fundamentales para entender. Because there are four fundamental aspects to understand in this parable. En la explicación que da Jesús, In the explanation that Jesus later shares que después la da del versículo 36 al 43, in verses 34 through 43, dice, 36 through hay 43, cuatro cosas específicas. there are four specific things. Uno habla de los sembradores, One, this parable talks about the sowers. es más de un sembrador. There is more than one. O sea, hay dos sembradores dentro de esta parábola There are two sowers in this parable, y también hay dos semillas, and there are also two kinds of seeds. pero hay un solo terreno But there is only one field, y una sola cosecha. and there is only one harvest. Eso es lo que comienza diciendo Jesús. That is what Jesus starts saying. Lo primero que empieza a hablar es de los sembradores. The first thing he starts talking about is the sowers. Primeramente habla del Hijo del Hombre como uno de los sembradores. He first talks about the Son of Man as one of the sowers. Y el segundo sembrador es el diablo. And the second is the devil. Y aquí es donde surge esta pregunta, iglesia. And that is where this question surges. ¿Quién es el que está preparándome para ser plantado? Porque la semilla soy yo. Who is preparing me to be planted? Because I am the seed. Aquí es donde empezamos a ponernos nosotros dentro de la parábola. Here is where we find our place in the parable. Aquí es donde Jesús empieza a mover nuestro corazón para Here ver is where dónde Jesus estamos. starts stirring up our hearts so that we can examine where we are. Así que dile a la persona que So está a tell tu the lado, person next to you, ¿dónde estás? where are you? ¿Dónde estamos dentro de esta parábola? Where are you in this parable? Porque hay dos semillas Because there's two kinds of seeds, y una de esas semillas somos nosotros. and we are one of those kinds of seeds. Y Jesús está agitando nuestro corazón. And Jesus is stirring up our hearts. ¿Quién está preparando esa semilla? Who is preparing our seed? ¿Será el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, Is it the Son of Man, o será el diablo? or is it the devil? Y aquí hay algo muy importante, iglesia, And there is something very important here, church, porque tenemos tres factores determinantes. because we have three determining factors. Toda semilla es preparada. All the seed is prepared. Hace poquito estaba yo Or molded. tratando de hacer sprouts
es germinar unas semillas. Some time Perdón ago- mi Spanglish. I was trying to sprout some seeds. Quería germinar unas semillas para poder hacer una ensalada. I wanted to prepare them in order to have a salad. Y entonces lo que hice fue, bueno, saqué las semillas, So what I did is that I took out the seeds, las puse en agua I put them in water, y decía ahí que las pusiera por 4 horas, and the instructions said to keep them in the water for 4 hours. pero yo solo las puse por 2. And I just kept them for 2. Y entonces después las puse en mi frasco para que pudieran germinar. And then I put them in my jar so that they could sprout. Y pasó un día And a day passed, y nada pasaba. and nothing occurred. Pasaron 2 días 2 days later, y nada pasaba. nothing occurred. Pasaron 3 días 3 days later, y algo pasó, and something happened, pero no lo que esperaba. but not what I was expecting. Se llenaron de moho. They filled up with mold, Se echaron a perder. so they were wasted. Y entonces tiré mis semillas So I threw away my seeds, y dije, no, esta vez no me pasa eso. and I said, this time it will not happen. Y entonces las volví a poner en agua And so once again, I placed some seeds in water, y ahora dije, las voy a dejar una noche completa. and this time I said, I will leave them overnight. Ahora las dejo 8 horas, ya no Now I 4, will son leave 8. them 8. Y resulta que se me olvidaron por 3 días en el And agua. it turns out that I forgot them for 3 days in the water. Y entonces cuando vine a ver, el agua ya olía muy mal. And so when I went to look at them, the water smelled pretty terrible. Y dije, pues voy a intentarlo a ver si funciona. And I said, well, I'll try it anyways to see if it Las works. enjuagué, I rinsed them off las volví a poner I en placed el them lugar once para again. germinar in a jar to sprout, y no volvió a pasar nada. and nothing happened once again Porque el sembrador no hizo su trabajo. because the sower did not do his job. Había la semilla. There was a seed. La semilla tiene un potencial para dar un fruto, The seed has a potential to give fruit, pero si el sembrador no prepara la semilla correctamente, ese fruto no se va a but dar. if the sower does not prepare the seed properly, that seed or that fruit will not be produced. Y entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿quién está preparándome para que yo pueda dar fruto? And so the question then arises, who is preparing me to bear fruit? ¿Quién es el que está haciendo la obra en mí para Who que is yo doing pueda dar a work fruto? in my life so that I can produce fruit? Y hay 3 factores And there are 3 determinantes determining factors para que mi vida sea moldeada. for my life to be molded. El primer factor, y es muy importante, The first factor is very important. ¿en qué invierto mi tiempo? In what do I invest my time? Pregúntale a la persona que está a tu lado, Ask the person next to you. ¿en qué inviertes tu tiempo? What do you invest your time in? Fíjate la pregunta, Notice the question. hay una diferencia entre invertir y gastar. There is a difference between investing and wasting. Para aquellos que saben economía, ¿verdad que sí? For those who know about economy, yes, No es lo mismo gastar que invertir. it is not the same to waste or use up as Por- it is to invest. Porque cuando tú gastas no se recupera. Because when you spend time or you spend something, it is not recoverable. Cuando tú inviertes, tú sabes que algo When va a you producir. invest, you know that something will be produced. Déjame decirte que Netflix no va a producir. Let me tell you that time spent in Netflix ¿Cuántos dicen will amén? not be invested. Déjame It decirte will not que produce something. 2 horas en el teléfono haciendo esto no 2 va a hours producir. scrolling on a phone will not produce anything. Déjame decirte que las redes sociales, Let me tell you that social media, estando constantemente, no va a producir. being constantly in them, will not produce anything. Eso es gastar. That is wasting. Invertir Investing es cuando yo estoy is when I intencionalmente am intentionally poniendo mi tiempo en algo que va a producir. using my time in a way that will produce ¿Cuántos something. saben que esto produce? How do we know? How many of you know that this ¿Cuántos saben produces? que esto produce? This bears fruit. Entonces, si esto produce, ¿cuánto tiempo estoy So if this invirtiendo en esto? produces, how much time am I investing in this? ¿Cuánto tiempo estoy How dedicando a much time esto? am I dedicating to this? ¿Cuánto tiempo How much time estoy llevándome en la palabra a mi am corazón I placing the word in my heart para que sea Cristo el que forme mi vida? so that it is Christ who is formed in my life? ¿O quién es el que la está Or formando? who is forming my life?
Porque hay una realidad, hay alguien que está formando tu vida. Because there is a reality, there is someone who is Quieras que forming no your hay life. alguien que la está formando. Whether you like it or not, or want it or not, Ya sea somebody la is forming your Biblia, life. Whether it be the Bible O ya sea TikTok, or it be TikTok pero alguien la está formando. or the world, someone is forming your Ya life. sean las noticias o las buenas nuevas de Cristo. Whether it be the news or the good news of Christ. Pero alguien está formando tu fe. Someone is forming your faith. En estos días In these days, estaba viendo las noticias I was watching the news. y empecé a ver todo lo que está pasando con migración. I started seeing everything that's happening with immigration, Y me empecé a dar ansiedad. and I started feeling anxiety. Y yo dije, ¿para qué me puse a ver esto? I asked, why did I start watching this? Entonces dije, no, necesito buenas nuevas. And I said, no, I need good news. Agarré la palabra y dije, Señor, tú me tienes aquí con un I propósito. took up the word and said, Lord, you have me here with a purpose. Porque si yo me pongo Because- a gastar mi tiempo en algo que no produce, If I start spending my time in something that does not produce, lo único que va a producir es the only thing that it estrés. will produce is stress. Lo único que va a The producir only es thing that it will muerte. produce is death. Y entonces estoy pensando que And eso so me pasó. I am thinking O que that's eso what me va a happens. pasar. Or maybe that's what will happen to me. ¿Cuántos les ha pasado que de repente How ves un many of video you- que dice señales para detectar tal enfermedad? Have watched a video that says signs or symptoms to detect a certain illness. Y empiezas a ver el video And so you start watching the video y dices, uy, yo siento eso. and you say, wait a minute, I have all those symptoms. Oye, también esto. And I also have this symptom. Y también esto. And this one as well. Yo creo que lo tengo. And I think I have Ya this me illness. I am now sick. Porque está produciendo una fe en nosotros. Because it is producing a certain belief in us. Porque eso que escuchas, Because that which we hear, eso en lo que inviertes, that which we invest in, eso en lo que gastas, or that which we spend in, está desarrollando en ti una fe. is developing a faith or belief in us. Si todo lo que ves es tragedia, If everything that you see is a tragedy, tu vida va a estar llena de tragedia. your life will be full of Y tragedy. lo único que vas a estar es preocupado. And the only thing that you will be is worried. Y el gozo del Señor no puede estar en medio nuestro porque And the estamos joy of the Lord preocupados. cannot be in our midst because we are so worried. Pero cuando tú y yo invertimos en esto But when you and I invest in the Word, y vemos que un hombre como David and we see that a man like David estaba en medio de la was crisis, in the midst of crisis, pero alababa al Señor. but worshiped the Lord, Estaba en medio de la batalla, was in the midst of battle, pero levantaba las manos. but still raised up his arms Entonces and tú hands. dices, ¿cómo yo no voy a alabar a Dios? You ask, how can I not also worship God? Si yo tengo una crisis más pequeña que Goliat, If I have a smaller crisis than Goliath, porque entonces estoy invirtiendo en lo correcto. because I am now investing in the right thing. Pero si mi sembrador But if my sower es el diablo, is the enemy, el padre de la mentira, the father of lies, lo que voy a hablar es eso, that is what I will speak. es mentira. It is lies. Y no voy a hablar la verdad, And I will not speak the truth, porque hay una sola verdad, because iglesia. there is only one truth, church. Y esa verdad está depositada en su And that truth palabra. is deposited in his word, is found in his word. Y el enemigo podrá decir lo que And quiera. the enemy can say whatever he wants. Y las noticias podrán decir lo que And the quieran. news can say whatever they want. Pero yo sé en But qué I estoy know parado. In the foundation that I am Yo standing no in. sé cuántos dicen I don't amén. know how many of you say amen. Pero yo creo que tenemos que empezar a invertir nuestro tiempo. But I believe that we need to start investing our time. Tenemos que dejar de desperdiciar el We need tiempo. to stop wasting time. Dice la palabra en Efesios en el capítulo 5 The word says in Ephesians chapter 5 que invirtamos bien el tiempo porque los tiempos to son invest the malos. time well because the times are evil. The time is evil. El apóstol Pablo The le estaba apostle Paul advirtiendo a la iglesia was warning the church que era tiempo para ponerse en la palabra. that it was time to place themselves in the word. Una iglesia que estaba siendo perseguida. A church that was being persecuted. Una iglesia que no tenía tiempo de reunirse un domingo A church that did not have time to gather on a Sunday y que todos alababan a Dios y no pasaba nada. to worship without anything going on.
Una iglesia que estaba en medio de la crisis. This was a church that was in the midst of crisis. Pero les dice, los tiempos son malos. But what he says to them is, the time is evil. Pero tenemos que saber invertir nuestro tiempo. And we need to know how to invest our time. Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué inviertes tu tiempo? Ask the person next to you, what do you invest your time in? ¿En qué estás invirtiéndolo? What are you investing in? ¿O lo estás gastando? Or are you wasting your time? Ahora, también otro factor importante Now, another important factor es en qué invierto mis recursos. Se fue. Tenemos un micrófono extra, por favor. Recursos. Mi vida, ¿a qué se la estoy dedicando? ¿A qué le estoy dedicando mi vida? What do I dedicate my life to? Porque recursos no es solamente el dinero. Because resources are not just money. Eso es solo una pequeña porción. That is only a small portion. Pero dice el apóstol Pablo. But the Apostle Paul Vamos a Romanos. says in Romans, ¿Cuántos tienen su Biblia ahí? how many have your Bibles today? ¿Cuántos pueden ir a su Biblia en Romanos capítulo How 12? many can turn to their Bible in Romans chapter 2? Dice lo siguiente. It says the following. Por lo tanto, hermanos, en el verso 1, In verse 1, you therefore, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. you therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point. Hold on. 12:1, sí. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Este cuerpo, This body, ve tus manos por un look momento. at your own hands for a moment, Y ahora di, esto and then no me pertenece. say, this does not belong to me. Esto se lo ofrezco a Dios. I offer this to God. Pero no solo es decirlo, iglesia, But it's not just saying it, church. sino cómo estamos invirtiendo este recurso que Dios nos dio We ask ourselves, how are we investing this resource that God gave us en el reino. in the kingdom? Hay muchas maneras, iglesia. There are many ways, church. El hecho que tú trabajas 8 horas en un lugar The fact that you work 8 hours in a workplace no es para que inviertas todas esas 8 is horas not for you to invest those 8 hours desgastándote, wasting away, sino que tú puedes ser de impacto en ese lugar. but that you can be an impact in that place. Porque tú te ofreces como sacrificio santo y agradable a Dios. Because you offer yourself as a holy and pleasing sacrifice to God. Tú estás en ese lugar con un propósito. You're in that place for a purpose. No es que ya no quiero ir a ese trabajo. Well, I don't want to go to that workplace anymore. Pero pregunta, ¿por qué estoy en ese trabajo? But ask yourself, why am I in that place? ¿A quién tengo que impactar en ese lugar? Who do I have to impact in that place? ¿Cómo puedo ser luz en ese How can lugar? I be light there? Eso es invertir nuestros recursos. That is investing our resources. Pero cuando el sembrador es el diablo, But when the sower is the devil, el lunes queremos que ya sea viernes. on Monday we want it to be Friday already. ¿Cuántos les ha pasado eso? How many does that occur to? Llega el lunes y decimos, ¡ay! Monday comes and you say, ¿Por qué no es viernes? why isn't it Friday? Y entonces llega el viernes y estamos emocionados Friday comes and we are so excited. y no queremos que se acabe el fin de semana We don't want the weekend to end porque estamos en casa viendo tele. because we're at home watching television. Pero eso es no invertir bien nuestro tiempo. But that is not investing our time well. Eso es gastar nuestro tiempo, That is wasting our time, gastar los recursos. wasting our resources. Esta semana tuvimos el campamento de fútbol soccer This week we had the soccer camp. y los que fueron parte de esto, yo no sé cuántos And those who tuvieron were part of this, una semana bendecida. I don't know how many of you
who were part of this had a blessed week. Solamente 3, ok. Just 3, okay? Amén. Yo tuve un buen tiempo. Pero, ¿sabes qué es lo más bonito que yo me pude llevar de estos But you días? know what the best thing I could take away from these days was? Es ver cómo algo que pareciera para algunos una pérdida de tiempo, como jugar fútbol, soccer, Is seeing how some might consider playing soccer a waste of time. o pueden pensar, es un hobby y está bien, Or they think it's just a hobby. pero cuando tu sembrador es Jesús, But when your sower is Jesus, tú sabes usar esos recursos, you know how to use those resources. tú no los desperdicias, You don't waste them. porque son momentos en los que tú eres luz. Because there are times in which you are light. Y entonces, día a día les dábamos una lección a los niños acerca de la palabra, And so day to day, we taught the kids a lesson about the word, y ver a estos niños memorizarse and versos, to watch children memorize verses, cambiar actitudes, change their attitudes, corazones transformados, transformed with transformed hearts. y solo porque tal vez algunos de ellos no tenían nada que hacer y dijeron, pues aunque sea voy a ir a ver qué es eso del It could fútbol be soccer. because maybe some of them didn't have anything else going on. So they said, okay, let's go see what the camp is about. Pero nosotros no desperdiciamos el tiempo, But we did not waste their time. invertimos recursos, We invested resources. los recursos que Dios nos puso The resources that Jesus gave para us poder ser de bendición en la comunidad. to be a blessing in our community. Entonces ahí es donde la semilla está siendo preparada, So that is where the seed is being prepared. es donde está creciendo It is a un where it fruto, is growing in order to give fruit. porque el sembrador la está preparando, Because the sower is preparing it. porque ahora el sembrador es Jesús que está transformando nuestras Because vidas. it is now the sower, Christ, who is transforming our lives. Y algunos de ustedes que sirvieron And some of you who served tuvieron que dejar su trabajo, had to leave your job, tuvieron que apartar had horas to set aside time. y tal vez pensaban en algún momento, ¿cómo voy a Take personal pagar time. And maybe you asked yourself, how will I pay si no voy a tener lo suficiente? if I won't have enough? Porque no trabajé estos días. Because I didn't work these days. Pero eso no era un gasto, eso era una inversión. But that was not a waste, it was an investment. ¿Dónde estamos invirtiendo Where are nuestros we investing recursos? our resources? Y por último, ¿de quién recibo consejos? And lastly, who do I receive advice from? Porque cuando el sembrador es Jesús, Because when the sower is Jesus, yo no puedo recibir consejos de cualquier persona. I can't receive advice from just anyone. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Cuando mi sembrador es Jesús, When my sower is Jesus, yo debo tener una persona espiritual en mi vida I am going to have a spiritual person in my life que es la que me da consejo. who will give me advice. O sea, yo no voy al mecánico a ver si I'm not going me da un to, consejo de salud, ¿verdad que no? I don't go to the mechanic to get life advice or health advice, correct? Sino yo voy al doctor. I go to the doctor. Pero cuando se trata de la vida, But when it's about life, debemos tener gente lo suficientemente fuerte espiritual para poder recibir consejos. we need to have people who are strong spiritually so that they can advise and speak into our lives. Tenemos que sabernos rodear de personas que edifican nuestra vida. We need to surround ourselves with people who edify us. Dice la palabra en Proverbios The word que says in Proverbs en la multitud de consejeros hay sabiduría. that among the throng of counselors Debo- there is wisdom. Debo tener consejeros I que need me to have ayuden counselors who will help me a ser guiado por to Jesús. be guided by Christ. Personas que People tienen carácter de Cristo, who have the character of Christ, que reflejan a Cristo who en sus reflect vidas Christ in their lives, para poder recibir consejo. in order for us to receive wise counsel. Pero cuando mi sembrador es el diablo, But when my sower is the devil, entonces lo que busco es el consejo que me haga sentir bien. is counsel that or advice that makes me feel good. ¿Cuántos saben que los buenos consejos no siempre nos hacen hacer sentir bien? How many of you know that wise counsel sometimes doesn't make us feel good? Es más, los buenos consejos Good advice or good counsel nos van a hacer sentir incómodos. might make us feel uncomfortable or challenge us. La mayoría de las veces te van a hacer sentir,
Eso no me gustó lo The que me dijo. majority of the time, actually, we will walk away thinking I didn't like Oye, hearing that. yo vine a decirle que las cosas con mi esposa no están muy bien y me salí regañado. That things with my wife were not going well, and I ended up getting chastised. Yo lo que quería era que me dijera, tienes razón. I wanted to hear, you're right. Y que me diera una palmada y me dijera, qué bien lo estás And to haciendo. get in a pat in the back and be told, you're doing well. Pero un buen consejero But a good counselor nos or a pone good en lugares advisor incómodos can make us feel uncomfortable porque lo que está buscando es crecimiento en because ti. what he or she is seeking is growth. Porque la palabra nos va a llevar en esos puntos incómodos. Because the word will take us to those uncomfortable places sometimes. Por eso es importante de rodearnos con esas personas. That is why it is important to surround ourselves with strong Christian advisors. Entonces vemos, después de hablar de esto del sembrador, vemos dos semillas dentro de esta parábola. After talking about the sowers, we also see that we come across two seeds in this parable. Una semilla que produce hierba mala It is o cizaña a seed that produces weeds, y una semilla que está produciendo un buen trigo. and a seed that produces good fruit or wheat. Y entonces debemos de hacernos dos preguntas fundamentales en esto. And so we need to ask ourselves two fundamental questions. ¿Qué clase de semilla soy yo? What kind of seed am I? Por eso decía que Jesús está filtrándonos. That is why we say that Jesus is filtering us. Está diciendo, ¿dónde estás dentro de esta parábola? ¿Dónde estás tú? He's asking us, where are you in the midst of this parable? ¿A quién me parezco más? Who do I appear more like? ¿Cómo puedo ver mi medida? How can I see my own measure? ¿Soy acaso esa hierba mala o me estoy pareciendo más Or do a I look Jesús? more like Jesus? Fíjate que el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios The apostle le dice a la Paul, iglesia de Éfeso lo siguiente. in the letter to Ephesians, chapter 4, verse 22, says to the church in Ephesus the following. En el verso 22 en adelante. Verse 22 onward. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Y dice, ser renovados en la actitud de su It mente. says to be made new in the attitude of your minds. Dile a la persona que está a tu lado, renueva tu Tell the mente. person next to you, renew your mind. Voltea a verlo fijamente y dile, Look them squarely in the eye. renueva tu mente. Say, renew your mind. Esto es poderoso, necesitamos This is renovar nuestra powerful. mente. We need to renew our minds. Y dice, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, To be made new in the attitude of your minds. creada a imagen de Dios, And to put on the new self, created to be like God. en verdadera justicia in y true santidad. righteousness and holiness. Por lo tanto, dejando, Therefore, each of you, y aquí da las marcas and here it gives the measure de esa hierba mala, of the weeds, la mentira, to put off falsehood, el enojo sin reconciliación, anger without reconciliation, el robo, stealing, las conversaciones obscenas o las pláticas que no edifican, unwholesome talk that does not edify, la amargura que es falta de perdón, bitterness, which is lack of forgiveness, los gritos, yelling, las calumnias, acusaciones falsas. slander, false accusations. ¿Será que me parezco a esto? Es ahí donde Jesús está moviendo nuestro corazón y That is where agitándolo. Jesus is stirring up our hearts. ¿Dónde estoy? Where am I? Algunas de estas son señales que me están diciendo que tengo que ser transformado Some of por these Él. signs that are telling me I need to be transformed. Alguna de estas me está diciendo que estoy con el sembrador equivocado. Is one of these telling me that I'm with the wrong sower? Porque aquí es donde tenemos que preguntarnos, Because this is where we ask ourselves, ¿qué tan íntegro soy en mi vida? how much integrity do I have in my life? Y es aquí donde se pone incómodo, iglesia. And this is where it gets uncomfortable, church. Porque Jesús Because Jesus
era especialista en poner incómodo a la gente. Es Was- especialista porque or es. should I say is a specialist at making people uncomfortable. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? El Señor cuando trae su verdad nos hace sentir incómodos When the Lord brings His truth, He can make us feel uncomfortable porque nos hace ver nuestra verdadera condición. because He shows us our true condition. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de Jesús? But you know what's beautiful about Jesus? Él no lo hace porque te quiere condenar. He does not do this in order to condemn you or because He wants to condemn you. Él lo hace porque te quiere salvar. He does this because He wants to save you. Eso hubiera sacado una amén a cualquiera. Él no lo hace porque te quiere condenar, He iglesia. does not share this truths like these because Los He que a wants veces to queremos condemn you. condenar somos nosotros a los Sometimes, demás. in fact, we want to condemn others. Pero Él lo hace porque nos quiere salvar. But He does it because He wants to save us. Nos quiere sacar de la He miseria. wants to take us out of misery. Nos quiere sacar de esa miseria que hayamos llevado por He años. wants to rescue us from the misery that we have had for years. Porque no podemos seguir en la mentira. Because we cannot continue on in life. Porque no podemos seguir enojándonos sin reconciliarnos y actuando como que no pasa Continue to nada. be angry without reconciliation and pretend nothing is going on. Porque no podemos seguir actuando como We cannot que continue to act. no sabemos lo que es robar. We don't know what it is to steal. Porque no podemos seguir siendo partícipes de pláticas que no edifican. To be part of conversations that don't edify. ¿Cuántas veces estamos en conversaciones que no deberíamos How de many estar? times are we in conversations that we should not be in? Y lo sabemos y lo sentimos, And we know it and we feel it, pero no nos vamos. but we don't turn away from them. Pero nos reímos. And instead we laugh. Nos reímos de esa conversación. And we laugh at the conversation. ¿Cuántas veces estamos escuchando que se está hablando mal de alguien que How no many está ahí, times are we hearing somebody talk badly about somebody who's not present? pero no lo paramos, But we don't stop that person. sino lo consentimos, But instead we foster the lo conversation. seguimos? We participate in it. ¿O cuántos de nosotros hemos arrastrado falta de perdón? Or how many of us have carried unforgiveness? Porque hemos sentido que esa persona no merece ser perdonada. Because we feel like that person does not deserve to be forgiven. Porque nos lastimó de tal manera que decimos, ¿cómo voy a perdonarla? That we say, how will I forgive him or her? Porque nos dolió tanto que decimos, hago lo que sea, pero no la quiero ni ver. Because that person hurt us so much that we say, I'll do anything, but I don't even want to see that person. ¿Y cuántas veces And how many times en casa, at home donde nadie nos ve, where nobody sees us y tenemos discusiones matrimoniales, and we have arguments in our marriage y nos gritamos, and we yell at each other y nos decimos de todo, and we say all sorts of things, pero después aparentamos que todo está bien? but then outside we pretend like everything is okay? Eso no es la semilla que Jesús está plantando. That is not a seed that Jesus is planting. Es ahí donde Jesús está haciendo a sus oyentes, That is where Jesus is sacudiendo ese corazón. shaking the hearts of those who were listening. Porque la buena semilla Because the good seed es donde viene al siguiente capítulo el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 5, versos 8. is where we see for example, in Ephesians chapter 5, verse 8. Y es donde el apóstol Pablo está diciendo, This is where the Apostle Paul is saying, porque for you ustedes were once antes eran obscuridad. darkness. Di conmigo, yo antes, I once. di conmigo, pero repítelo Say fuerte, it, como que lo repeat it crees. out loud, like you believe it. Yo antes Before, era obscuridad, I was darkness, pero ahora soy luz en el Señor. but I am now light in the Lord. ¿No se sienten libres por eso? Don't you feel free when you say that? Dice que éramos obscuridad. It says that we were once darkness, Ahora soy hijo de luz. but now you are light in the Lord, children of light. Pero dice, vivan como hijos de Live luz. as children of light. Dile al que está a tu lado,
Tell the person next to you vive como hijo de luz. as children of the light. Y dice, el fruto de la luz And the word says, for the fruit of the light consiste en toda bondad, consists in all goodness, justicia y verdad. righteousness, and truth. ¿Cómo soy hacia los demás? How am I towards others? ¿Sabes qué es lo triste a veces? You know what's sad sometimes? Que a veces somos muy buenos con la gente de afuera That we are very good with those on the outside y no somos muy buenos con la gente en casa. and not very good with the people at home. Eso no es ser íntegros. That is not having integrity. Pero los hijos de luz But the people of light, son buenos con los demás, they are good with others, no porque los demás lo trataron bien, not because others treated them well, sino porque Jesús es su Señor y but sembrador. because Christ is their Lord and Savior. Justicia Justice representa esa integridad, que significa que Represents hago lo an que integrity. Dios me dice. which is doing what God has told me. Lo que Dios dice que es justo, eso es lo que hago yo. What God has told me is just. or right. Lo que That is Dios what I dice do. que debo hacer es lo que hago yo. What God has told me to do, that is what I do. Y verdad And truth es que vivo is that I live lo que predico. what I preach. Esa es verdad. And that is truth. Que soy la misma persona cuando nadie me ve. That I am the same person when nobody is watching. Quiero ir cerrando con esto. And I want to close with this. Jesús concluye And Jesus concludes con dos cosas importantes. with two important things. El terreno. The field. Ambas semillas son plantadas en el mismo Both terreno. seeds are planted in the same field. Estamos plantados en el mismo terreno, We are planted in the same field. pero el fruto va a ser distinto. But the fruit will be different. ¿Sabes qué es lo poderoso? You know what is powerful? Que cuando una semilla es sembrada, That when a seed is planted, si tú siembras melón, te va a dar melón y no va a haber if you más. planted a melon seed, what you will get is melon and nothing else. Pero ¿sabes qué es lo poderoso en el reino? But you know what's powerful in the kingdom? Que tal vez el enemigo ha querido sembrarte como hierba mala, That maybe the enemy has wanted to plant you as a weed, pero Jesús tiene el poder para transformar esa semilla en algo que da fruto. but Jesus has the power to transform you into something that bears good fruit. Ese es el poder redentor de Jesús. That is the power that we find in Christ. Cuando nos rendimos completamente a When Él, we completely surrender to Him, esa semilla que somos that nosotros seed that is us puede dar fruto. can give fruit. Porque tal vez en algún momento parecía que lo que dabas era amargura, Because maybe at one time it seemed that you produced bitterness, era enojo, anger, era mentira. lies, Pero Jesús es capaz de cambiarlo todo. but Jesus is capable of changing everything. Jesús es capaz de transformar nuestra vida a un punto para que en este mundo podamos dar el fruto necesario. Jesus is capable of changing our lives so that we can bear fruit. Porque al final solamente hay una manera de tener la vida eterna. Because in the end, there is only one way of giving eternal or of gaining eternal life. Dice la palabra The word says que necesitamos creer. that we need to believe. Es por medio de la fe. It is because of faith. Pero sabes que fe no es solo creer. But you know that faith is not just believing. Sabes que la fe, dice el apóstol Santiago, que la fe sin obra es muerta. The apostle or James says that faith without works is dead. Porque a veces pensamos que es simplemente una declaración de domingo We think it's simply a declaration that we make on Sunday. donde yo levanté mi mano y lo recibí Where como I mi Señor y raised my hand Salvador, and accepted Christ as my Lord and Savior. y ahora mi vida puede seguir igual. And now my life can continue the same. Pero cuando Jesús toca nuestras vidas, But when Jesus touches our lives, cuando nos rendimos a Él, when we surrender to Him, no es suficiente con decir yo it is creo, not enough to say I believe, sino es necesario caminar como aquel que le cree a Jesús. it is in fact necessary to walk
as someone who believes Christ. Porque creer requiere seguir. Believe requires us to follow. Porque si yo digo que creo que If I Jesucristo say murió y that I believe resucitó, that Jesus Christ died and was resurrected, también debo creer que lo que Él me I also dice need to que believe yo that what he haga says to me, es importante. or what he calls me to do is important. Y Él me está haciendo un llamado a cambiar. And he is calling me to change. Él me está haciendo un llamado He is calling me. porque al final Jesús no deja incompleta esta parábola, In the end, Jesus does not leave this parable unfinished. sino que Él llega al punto final de su parábola, He gets to the end of his parable, al tiempo de la cosecha. to the time of the harvest. Porque dice que entonces el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles That then the Son of Man will send his angels, y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. and they will tear out of his kingdom all who sin and everything that causes sin. Y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. And they will be tossed into the fire, where there is weeping and gnashing of teeth. Y entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Al final, lo que Jesús está haciendo In the es end, what Jesus is sacudiendo nuestro corazón doing is shaking up our hearts para que no terminemos como uno de esos so fariseos that we don't end up like the Pharisees, que pensaban que lo tenían todo asegurado, who thought that they had everything assured, sino que nosotros, los hijos de luz, but instead we, as children of light, sabemos que cada día es una oportunidad para parecernos más a Cristo. know that each day is an opportunity to be more like Christ. Entendemos que cada día tiene un propósito We understand that every day he has a purpose, y que Jesús nos está llamando a esa bondad, esa justicia y esa verdad and that Jesus is calling us to that goodness día a día. day to day, Y que mientras estemos en esta tierra, and that while we are on this earth, en este terreno en el cual nos ha plantado, in this earthly place where we have been planted, necesitamos dar fruto. we need to bear fruit. Necesitamos ser esa semilla que da We need fruto. to be that seed that bears good fruit. ¿Cómo el Señor te está llamando a dar How fruto? is the Lord calling you to bear Tu fruit? vida tiene propósito Your y life sentido. has a purpose. Hay gente que no conoce esta verdad, There are people who don't know this truth. pero el Señor quiere usarte a ti y a mí para que The Lord más y wants más to use conozcan you su and me verdad, so that more and more people can get to know His truth, para que menos gente se pierda. and so that fewer people can be lost. Y Él es tan maravilloso And He is so wonderful. que en muchos momentos he pensado, ¿por qué no viene el Señor y que se acabe In todo many esto? moments I thought, why has the Lord come to rescue us? Y que se acabe ya todo. Just let it all end. Pero el Señor en su gran amor, But the Lord, in His great love, qué bueno que no ha venido, thank goodness He hasn't come back yet, porque se perderían muchas personas. because a lot of people would be lost. Muchas personas que necesitan escuchar Many el evangelio que tú y yo need to hemos hear tenido el privilegio de The escuchar. gospel that you and I have had the privilege to hear, Y que muchos de ellos lo escucharán por ti y por mí. and that many of us will hear for you and me Cuando nos deshagamos de este mundo que nos hace pensar solo en nosotros. when we think of this world, Cuando nos deshagamos de este mundo when we cast off en this nuestros world corazones in our hearts, que solo nos hace pensar en nosotros. that only leads us to think about ourselves. Quiero invitarte a ponernos de pie I want to invite you to stand, y llevémonos esta palabra, so we've seen this word and heard it, porque el Señor está haciendo un llamado a nuestras vidas and we know that God is calling us para vivir como hijos de to luz. live as children of the light. Cierra tus ojos Close your eyes y piensa en el momento en el que alguien te compartió la palabra. and think of a time when someone shared the word with you. Hoy tienes el privilegio tan grande Today you have the great privilege de ser llamado hijo de Dios, to be called a son or daughter of God, pero fue porque alguien but it was because someone invirtió en ti, invested in you, te habló, spoke to you, te dijo, said to you oró por ti, about
about the gospel, te mostró su prayed bondad. for you, and shared his or her goodness. Y hoy el Señor te está diciendo, tú tienes que ser esa persona para alguien And más. today the Lord is saying you have to be that person for someone else. Señor, pero yo no sé cómo hablar. Lord, but I don't know how to speak. Y el Señor dice, And the Lord says, solamente deja que yo te use. just let me use you. Señor, pero yo soy muy tímido. Lord, but I'm very shy. Yo te voy a rodear de la gente que necesita escuchar lo que tú tienes. I will surround you with the people that need to hear what you have to say. Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es que nadie me ha dicho cómo. Lord, but how can I do this? Nobody has taught me how. Si tan solo dejáramos If only we que el Espíritu Santo nos guíe allow the Holy Spirit to guide us. y le creemos a Él, que Él lo va a hacer a través de nosotros, Believe that He will do it through us. podremos entonces ver lo que Dios va a cosechar. Only then can we see what God can harvest. Porque al final Because in the end, Él decidió hacerlo a través de nosotros. He decided to do things through us. Y cuando nosotros nos sentimos débiles, And when we feel weak, Él se perfecciona en nuestras He is debilidades perfected in our weakness, para poder hacer su obra. able to fulfill His good work. Señor, en esta hora, oro por cada corazón, oro por cada persona en este lugar, Señor. Oro que en el nombre de Jesús tú estás hablando a cada corazón para hacer tu voluntad. Señor, hoy te pido que este mensaje se revele en nuestros corazones de una manera que salgamos de este lugar con una responsabilidad de compartir nuestra fe, de no permitir que más personas se pierdan sin escuchar tu palabra, tu mensaje. Señor Jesús, ayúdanos para que cuando nos sintamos que no podemos hacerlo, nos recuerdes que tú nos llamaste a hacerlo y que tú lo harás a través de nosotros, porque nos has dado tanto y sobre todo nos has dado el ministerio de la reconciliación. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, tu gracia y por todo lo que tú estás haciendo. Te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones para poder hacer conforme a tu voluntad y tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús.